El día de hoy tenemos este tema de aquí, la escuela de la tierra pura. La escuela de la tierra pura es una forma de budismo muy común en el lejano oriente, básicamente en China y en Japón. Y el día de hoy vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Pero vamos a poner en contexto un poquito el título de nuestra serie. El título de nuestra serie es Los tres caminos o los tres yanas. Esta palabra yana significa camino. Y los tres caminos en el budismo, los tres yanas en el budismo, se refieren a tres fases de desarrollo histórico en el budismo. La fase más antigua, que se conoce como Hinayana, el camino pequeño. La fase posterior, que se llama Mahayana, el camino grande. Y la fase más reciente, que se llama Vajrayana, o el camino del diamante. Y lo que hemos estado viendo es distintas escuelas asociadas a cada uno de estos yanas, a cada uno de estos grandes caminos, ¿no? O grandes escuelas. Y bueno, pues evidentemente los tres yanas parten de la experiencia de iluminación del Buda. Todo el budismo se desprende de la experiencia de iluminación del Buda. El Buda que nació con el nombre de Siddhartha Gautama en el año de 484 antes de la era común, y que murió en el año de 404 antes de la era común. Y cuando se habla de la historia del Buda, de la historia de Siddhartha Gautama, se hace mucho énfasis en aspectos importantes de su vida, pero particularmente en su experiencia de iluminación, ¿no? La experiencia de iluminación del Buda es finalmente de lo que se trata el budismo. El budismo o el Dharma, como le llamamos los budistas, es la comunicación de la mente iluminada que tiene el interés o la intención de llevar a los no iluminados a esa misma experiencia. Todo tiene esa intención. Entonces las enseñanzas del Buda tienen como propósito, dice aquí, ayudarnos a alcanzar esa misma experiencia de iluminación o despertar de la conciencia que él alcanzó. Una experiencia que está caracterizada por la presencia de una compasión infinita, de una mente súper clara, que se expresa en términos de la sabiduría, de la comprensión de la realidad tal y como es, y con una gran cantidad de energía disponible para la acción compasiva, para la acción bondadosa. Entonces, bueno, en eso se caracteriza la mente iluminada. Y pues después de que el Buda se iluminó, muchos han alcanzado la iluminación y a partir de eso las enseñanzas se han diversificado, ¿no? Y han pasado 2500 años de historia, durante los cuales pues los ires y venires de la tradición budista han sido muy complejos y han dado lugar a una tradición que tenemos el día de hoy, que es bastante difícil de abarcar. Yo no pienso que haya un solo budista vivo en este momento que podamos decir que domina la tradición budista completa, porque es tan gigantesca, increíble. Y tenemos textos muy antiguos y tenemos textos más modernos, y nada más los textos antiguos pues son paredes y paredes de libros y de escrituras y de sutras y de enseñanzas y de discursos, o sea, es de una diversidad muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que estamos viendo en esta serie tiene que ver con esa diversificación que adquirió el budismo a lo largo de su historia. Y bueno, ahí tenemos la línea de tiempo del budismo, en donde podemos ver desde el momento que el Buda alcanzó su parinirvana. El parinirvana del Buda es el momento en el que alcanzó su nirvana supremo, el momento en el que murió su cuerpo, alrededor del año 404, antes de la era común. Desde ese momento surgió, digamos, la tradición más antigua, que está representada el día de hoy por la escuela Theravada. De hecho, la palabra Theravada significa de los antiguos, la escuela de los ancianos, ¿no? Que es finalmente los herederos de la tradición más antigua. A ellos se les nombra Hinayana en términos... ahorita voy a explicar un poquito este término, pero básicamente quienes les llamaron Hinayana fueron los mahayanistas.
un grupo una escuela budista que surgió ya de manera más definida, más o menos alrededor del año 78 de nuestra era, y que se caracteriza por el ideal del bodhisattva, por las enseñanzas de Shunyata, de la vacuidad, y por el énfasis altruista de la práctica. En el budismo Mahayana practicamos por el beneficio de todos los seres, no nada más por lograr la salvación o la iluminación individual. Y después, más o menos a partir del siglo VIII de nuestra era, de la era común, el budismo llega al Tíbet y se mueve también hacia Mongolia y después hacia Japón y se mezcla con el tantra que venía de la India, se mezcla con algunas religiones locales que había en el Tíbet, como la religión Bon, y da lugar a una nueva rama del budismo que se conoce como budismo Vajrayana. Budismo Vajrayana, que es justamente el camino del diamante. Vajra es pues un relámpago diamantino y yana es camino. Entonces se le conoce como el camino del diamante. Y justamente a partir de la semana que entra, a partir del jueves que viene, vamos a empezar a hablar de budismo Vajrayana. Entonces ya nos echamos varias sesiones, ¿verdad? Hablando de las escuelas tempranas. Ahorita ya nos echamos, creo que esta va a ser la quinta sesión, hablando de budismo Mahayana. Y a partir de la semana que entra empezamos con budismo Vajrayana y todavía nos vamos a echar como 3 sesiones más de budismo Vajrayana. Entonces, la verdad es que está padrísima nuestra serie. No sé qué piensan ustedes, pero ha estado buena, ¿verdad, Blanca? Buenísima. Bueno, pues aquí tenemos el mapa muy, muy, muy general, muy, digamos, un poquito burdo realmente porque es mucho más complejo que esto, pero pues el Buda nació y vivió en el norte de la India y después pues las distintas escuelas vieron geográficamente hacia el sureste asiático, el Theravada o el Hinayana, hacia el lejano oriente el Mahayana, hacia Japón, China, Corea, y hacia el norte, hacia el Tíbet y hacia Mongolia, el budismo tántrico, el Vajrayana. Y bueno, ahorita estamos hablando del Mahayana, la escuela de la tierra pura, que es de la escuela que vamos a hablar el día de hoy, es una de las escuelas del Mahayana. Entonces, bueno, pues para recapitular brevemente cómo comenzó el Mahayana, pues se piensa que comenzó más o menos entre el año 150 antes de la era común y el año 100 de la era común. Estamos hablando ahí de un periodo como de 250 años, durante los cuales se fue cristalizando esta nueva aproximación al budismo entre 2 órdenes que había en aquel entonces que se llamaban la orden Mahasámgika y la orden Sarvastivada. Probablemente esta cristalización se dio a partir de practicantes que empezaron a enfatizar como una vía válida para alcanzar la iluminación el camino del bodhisattva. El bodhisattva es ese ser que practica por el beneficio de todos los seres, que busca alcanzar la iluminación no nada más por su propio beneficio, sino por el beneficio de todos los seres. Por eso es que el Mahayana se le llama también el Bodhisattvayana y buscan, los bodhisattvas buscan la liberación universal y completa de todos los seres vivos. Y ahí entonces se enfatiza la dimensión altruista. En el Mahayana es donde se hace el énfasis altruista de la práctica. Con el tiempo, ellos mismos fueron los que se autodenominaron Mahayana, ¿no? Nosotros, decían ellos, nosotros somos el gran camino. El camino grande es el que involucra la completa y perfecta iluminación suprema, que es la que busca el despertar de todos los seres sintientes. Los demás, los que están practicando por su propio beneficio, pues podemos suponer que están transitando el camino pequeño y a ellos les llamaron hinayanas, ¿no? Entonces, evidentemente, en su acepción original, la palabra hinayana, pues era un poquito despectiva, ¿no? Era un poquito crítica del énfasis más individualista, digamos, ellos lo veían como un énfasis individualista de las escuelas más antiguas, ¿no? Bueno, una cosa importante del Mahayana es que se aceptaron nuevos textos como parte de su canon, ¿no?
no nada más los textos del canon Pali, que son, digamos, las escrituras más antiguas, sino una serie de textos, una serie de sutras, que se conocen como los sutras Mahayana, y que tienen pues un carácter muy diferente de los que encontramos en el canon Pali, en las escrituras antiguas. Aparece todo un panteón de imágenes de Budas y Bodhisattvas con diferentes nombres, con diferentes leyendas, con diferentes historias. Algunas de estas historias vamos a comentarlas ahorita, hablando de la Escuela de la Tierra Pura. Tiene una dimensión cósmica el Mahayana, ¿no? Porque estamos hablando de todos los seres sintientes, y no nada más de los seres humanos, no nada más de los seres que habitan en este planeta, sino como que habla del universo y de los miles de millones de universos, ¿no? El Mahayana tiene una dimensión que de alguna manera busca como romperte los esquemas también en términos geográficos, ¿no? Y llevar realmente la aspiración hacia la iluminación, hacia sus últimas consecuencias en todos los sentidos, ¿no? Y por último, una característica muy importante del Mahayana es la doctrina de Shunyata. Shunyata, que se traduce como la vacuidad de todos los fenómenos. Se hace énfasis en que todos los fenómenos están vacíos de una existencia sólida, independiente, permanente, ¿no? Los fenómenos están vacíos de esas cualidades y lo que tenemos es básicamente procesos interrelacionados en una especie de mapa de interconexión, de dependencias mutuas, ¿no? Infinito, es básicamente esa es la concepción de la existencia. Bueno, pues ahí están los orígenes del Mahayana. Al pasar el tiempo, el Mahayana es de una riqueza increíble, ¿eh? Al pasar el tiempo se extendió por toda Asia y sobre todo a escuelas o sectas que empezaron en la misma India, ¿no? En la India tenemos 3 escuelas muy importantes, no son las únicas, pero son de las 3 más importantes. La escuela Madhyamaka, que es la propuesta por Nagarjuna, le dedicamos una sesión a hablar de la escuela del camino medio, ¿no? Que es la que hace mucho énfasis en Shunyata, precisamente, la vacuidad de todos los fenómenos. Después tenemos la escuela Yogacara, que también se le llama Chittamatra. Chittamatra significa solamente. Esto es una escuela del Mahayana indio también, y que habla de que todos los fenómenos, o sea, de que lo único que existe es mente, todo lo que existe es mente, no hay nada más allá. Entonces, es una concepción muy particular de la realidad y de la conciencia humana, ¿no? Significa el Buda, significa la mente iluminada, y Garbha significa embrión o semilla. Entonces, la escuela del Tathagata Garbha, de lo que se trata es básicamente de que se plantea de que en todos nosotros está la semilla del Buda. Entonces, la budeidad, digamos, es en nuestra propia experiencia. Y de lo que se trata la práctica budista es un poquito como de develar la experiencia de la mente búdica que está ahí detrás de nuestra experiencia confundida, ¿no? Entonces es la escuela, estas son las escuelas indias. Y luego en el lejano oriente tenemos la escuela Chan en China y Zen en Japón, que son básicamente la misma. El Zen es continuación de la escuela Chan en Japón, claro, en Japón con sus propios desarrollos locales, ¿verdad? Salud. La escuela de la Tierra Pura, que es, como les digo, de la que estamos hablando el día de hoy. La escuela Nichiren, la escuela Tiantai, son algunas de las escuelas, pero literalmente la lista de escuelas que encontramos tanto en India como en el lejano oriente son así en el orden de decenas, ¿no? Estamos hablando de decenas de escuelas, cada una con sus particularidades que han surgido a lo largo de la historia del budismo. Todas ellas, en el caso del Mahayana, todas ellas comparten el ideal del bodhisattva como foco de la práctica. Y bueno, la escuela de la Tierra Pura. Ahora sí llegamos al tema de la sesión del día de hoy. Fíjense, la Tierra Pura en chino
surgió en China, en realidad no surgió en China, venía desde la India, pero se consolidó en China. Y su nombre en chino es la escuela de Qingtu. Qingtu. Qingtu significa el campo que purifica. Entonces es lo que se conoce como una tierra pura. Ahorita voy a hablar un poquito del concepto de la tierra pura, a qué hace referencia, ¿verdad? Pero bueno, esta escuela se consolidó en China. Fíjense, más o menos en el año de 476. Bueno, estas son las fechas de la vida de Tan Luan. Tan Luan fue el primer patriarca de la escuela de la tierra pura, que consolidó la enseñanza. O sea, ya la enseñanza tenía pues como 3 siglos de estar en China, pero de alguna manera a través de Tan Luan se consolidaron esas enseñanzas, se adquirieron, digamos, como una sistematización, más o menos entre estas fechas, ¿no? Tan Luan empezó siendo un estudioso del budismo, pero posteriormente se convirtió al taoísmo, porque hay que comprender que aquí en esta región de China, bueno, en esta región de China, ¿cuál región, verdad? Porque China es gigante. China es gigante, pero básicamente había otras religiones u otras tradiciones vivas simultáneamente. Por otro lado, estaba el taoísmo y estaba el confucianismo. Y el taoísmo y el confucianismo se mezclaron bastante con el budismo y dieron lugar a, por ejemplo, el Chan, el budismo Chan, tiene una combinación un poquito ahí importante de taoísmo, ¿no? Entonces, es difícil a veces distinguir las líneas así como puras en estas 3 religiones porque se influenciaron mutuamente. Entonces, bueno, pues el mismo Tan Luan empezó siendo budista, pero después se convirtió al taoísmo. Y después conoció a un monje indio que se llamaba Bodhiruchi. Y Bodhiruchi le compartió una serie de sutras, los que se conocen como los sutras de la tierra pura. Y parece que se volcó completamente sobre esta nueva enseñanza y se regresó al budismo. Y ahora sí se entregó al budismo completamente. Y a esta forma de budismo particular que recibió de Bodhiruchi, que era el budismo de la tierra pura. Entonces, las enseñanzas asociadas a la tierra pura se desarrollaron originalmente en la India, bueno, lo que ahorita conocemos como la India y Pakistán, y eran muy populares en la región de Kashmir o Cachemira. Fíjense, Cachemira está aquí en esta esquinita, entre Pakistán y la India. Y de ahí, desde esa zona, ahí en esa zona fue donde se popularizaron las enseñanzas de la tierra pura. Ahí hay una región muy importante, justamente ahí en esa esquinita, que se llama Gandhara. Y Gandhara es una de las regiones súper importantes desde el punto de vista artístico y cultural, porque las estatuas, los bajorrelieves, las pinturas más antiguas budistas, y así de una riqueza de expresión increíble que existen, vienen de Gandhara. Entonces la escultura y la pintura de Gandhara es muy famosa. Y viene, imagínense, más o menos del año de 147 de la era común. En este año fue cuando se tradujeron al chino. Y en el momento en el que estos sutras se tradujeron al chino, ya se movieron hacia la India y podemos decir que, perdón, hacia China, y ahí empezó a diversificarse la enseñanza en China. Entonces, los sutras de la tierra pura fueron algunos de los sutras que se tradujeron y se introdujeron a China desde aquel entonces, desde el año 147. Fíjense, estamos hablando de hace casi 2000 años, ¿no? Las escuelas de la tierra pura surgieron debido a una creencia que había en aquel entonces, bueno, que sigue habiéndola, de que los seres humanos eran cada vez más incapaces de practicar el Dharma y alcanzar la iluminación. Es esta concepción de que las épocas actuales, digamos, ya prácticamente la enseñanza del Buda se ha diluido, ya no tenemos la presencia, el ejemplo tangible del Buda, y por lo tanto nos es cada vez más difícil alcanzar la iluminación.
Y entonces necesitamos, digamos, apoyarnos en un poder externo para alcanzar la iluminación. Se parte de que la necesidad de ayuda por parte de un poder externo, lo que se conoce en el budismo como el otro poder. El otro poder es una traducción muy mala de este concepto en inglés, other power, other power. Entonces, a falta de una mejor traducción, pues lo dejo así, literal, el otro poder. Y en el caso de la tierra pura, ese otro poder o ese poder externo se concibe como el Buda Amitabha. Ahorita vamos a ver quién es el Buda Amitabha, pero podemos resumir básicamente que es una representación de la mente iluminada, haciendo énfasis en su aspecto compasivo. La mente iluminada en su aspecto compasivo. El Buda Amitabha, el nombre Amitabha significa la luz infinita. Entonces, el Buda de la luz infinita. Y la manera en la que se accede, digamos, a este otro poder, o la manera en la que se solicita su apoyo o su ayuda, es recitando el mantra Namo Amito Pho, Namo Amito Pho, que significa voy a refugio al Buda Amitabha, ¿no? Estas son las palabras en chino. Entonces, básicamente, la escuela de la tierra pura tiene que ver, la práctica en la escuela de la tierra pura tiene que ver con recitar el mantra, recitar el nombre de Amitabha, recitar esta fórmula, voy a refugio al Buda Amitabha. Y ahí es donde está el énfasis, el foco de la práctica. Ahorita voy a expandir esta idea un poquito más. Después, la escuela de la tierra pura llega a Japón, y en Japón esta escuela se llama Jodo. Y también tiene que ver con la devoción a Amitabha. Amitabha en japonés es Amida. Y esta escuela fue establecida originalmente por Honen, y fíjense, estamos hablando de básicamente pues como 600 años después, ¿verdad? En el año, Honen vivió entre 1133 y 1212, y fue más o menos pues en algún momento de este periodo que Honen sistematizó la escuela de la tierra pura en Japón, la escuela Jodo. Como les decía, y la idea de la escuela de la tierra pura es que la salvación es posible solo a través de la recitación fervorosa del mantra que les acabo de decir, que en chino es Namo Amito Pho y en japonés es Namo Amida Butsu, que significa tomo refugio en el Buda Amida, en el Buda Amitabha. Este mantra se conoce como el Nembutsu. Entonces, en la escuela de la tierra pura se trata de recitar el Nembutsu. Dice aquí, ¿no? El estado de corrupción de la era actual, nadie es capaz de alcanzar la iluminación por sus propios esfuerzos. Los esfuerzos propios en la escuela de la tierra pura se conocen como Jiriki. Jiriki es, digamos, el autopoder, el poder que tiene que ver con los esfuerzos de uno, ¿no? Y por otro lado está el poder externo, o el que es Tariki. Y de acuerdo a la escuela de la tierra pura, la única manera de alcanzar la iluminación es tener la compasión del Buda Amitabha, recitar el Nembutsu, y al recitar el Nembutsu, pedir que sea Amitabha el que nos lleve a la iluminación. No puedo ser yo el que me lleve a la iluminación. Tiene que ser este otro poder, este poder externo a mí, porque finalmente en este estado actual es imposible alcanzar la iluminación por los propios esfuerzos, ¿no? Entonces aquí tenemos a Honen, y tenemos a otro budista muy importante que se llamó Shinran. Shinran fue discípulo de Honen y vivió entre el año 1173 y 1263. Vivió 100 años, miren nada más, ¿no? Y él estableció esta misma escuela, la escuela Jodo, pero con este apellido, Shinshu. Jodo Shinshu, que significa la verdadera escuela de la tierra pura. Entonces lo que hizo Shinran fue intentar casi que purificar más la propuesta y llevarla todavía más allá.
diciendo que el Nembutsu realmente no es una práctica espiritual como tal, sino que es un acto de gratitud. Estamos agradecidos con el Buda Amida porque de alguna manera ya nos salvó, porque de alguna manera Amida creó su capa, nacieron en él, eso ya ocurrió. Entonces no nos toca más que darle gracias a Amida y por eso recitamos el Nembutsu. Shinran dejó la vida monástica, se casó y demás, y de hecho muchos de sus seguidores dejaron de observar normas del Vinaya. El Vinaya es, digamos, un conjunto de observan en todo el mundo budista, que están incluso contenidas en el canon Pali, en las escrituras más antiguas. Y hay escuelas que se han, digamos, han diferido o se han separado ligeramente del Vinaya, y la escuela de la tierra pura es una de ellas, particularmente con el énfasis de Shinran, ¿no? Esto generó todo tipo de broncas, se podrán imaginar, porque cuando los monjes de la tierra pura dejaron de ser monjes a casarse y a vivir una vida más, digamos, de tipo laica, y no empezaron a observar tan cercanamente las normas éticas, entonces empezó a pensar que realmente la escuela de la tierra pura era de una bola de libertinos, ¿no? Y en algún momento hasta desterraron a Honen y desterraron a Shinran de sus sitios, de las ciudades donde vivían, y adquirió fama la escuela de la tierra pura de ser una escuela en donde pues, todo se vale, ¿no? Como lo único que hay que hacer es recitar el Nembutsu, pues tú recita el Nembutsu y por otro lado dale vuelo a la hilacha, ¿no? De un poquito el temor que se tenía en torno a la escuela de la tierra pura, pero nuestro propio maestro Sangharakshita habla de esta escuela de la tierra pura como probablemente una de las escuelas más elevadas en el budismo, porque realmente ponerte en manos de un otro poder es un acto espiritualmente hablando profundísimo, profundísimo. Lo que requiere de fe y lo que requiere de visión, el realmente poder hacer eso, el realmente soltarte de la idea de yo buscando la iluminación. Es un acto increíblemente profundo. Las escrituras más importantes que sustentan esta escuela son tres sutras Mahayana, uno que se conoce como el Sutra de Sukhavati Vyuha mayor, el Sutra Yurdhyana y el Sutra Sukhavati Vyuha menor. Y en todos ellos se habla del Buda Amitabha y la tierra pura sobre la que este Buda reina, que se llama Sukhavati. Sukhavati significa la tierra de la dicha. Y la práctica, como les decía, se enfocan en recitar el nombre de Amitabha. Pero ¿qué es una tierra pura? Yo creo que vale la pena detenernos un poquito y pensar. En el Mahayana, en general, se habla de las tierras puras, se habla de que hay varios Budas y Bodhisattvas que son figuras arquetípicas que viven en esferas celestiales, podríamos decir. Y cada Buda está asociado a una tierra pura. Entonces, una tierra pura es el reino celestial, podríamos decir, la esfera elevada de existencia sobre la que reina un Buda o un Bodhisattva. Los conceptos equivalentes son el concepto de tierra de Buda, en inglés Buddha Field, o el concepto de campo de mérito. Los tres conceptos son equivalentes: tierra pura, tierra de Buda y campo de mérito. Y básicamente tiene que ver con la idea de que asociado a cada Buda, y no estoy hablando de Budas históricos, estoy hablando aquí de Budas arquetípicos, de representaciones simbólicas de la mente iluminada que surgieron en el Mahayana. Una de las representaciones más hermosas que hay en el Mahayana es este mandala de los 5 Budas. Es un mandala, es un círculo en el que encontramos a 5 Budas. Aquí tenemos a Amitabha, el Buda de la luz infinita. Tenemos a Amoghasiddhi, el verde,
que es el Buda de todos los éxitos, es lo que significa su nombre. Aquí tenemos Akshobhya, el Buda azul, cuyo nombre significa el imperturbable. Ratnasambhava, el Buda amarillo, cuyo nombre significa el nacido de la joya. Y Vairochana en el centro, el Buda blanco, cuyo nombre significa el iluminador. Entonces, este mandala de los 5 Budas, de hecho, antes de que hiciéramos esta serie sobre la historia del budismo, hicimos una serie sobre el mandala de los 5 Budas y sobre las diferentes cualidades búdicas. Son básicamente una manera de representar a las cualidades búdicas en una imagen, ¿verdad? En una imagen en donde las distintas cualidades budas tienen forma de Buda, ellas mismas. Entonces, la cualidad del amor incondicional o la cualidad de la compasión está representada, por ejemplo, por el Buda Amitabha, que es el Buda de la luz infinita. Y cada uno de estos 5 Budas tiene a su vez su tierra pura, sobre la cual reina, podríamos decir, ¿no? Estos son todo parte de la mitología del Mahayana, que es muy interesante. Entonces, el Buda Amitabha tiene su tierra pura que se llama Sukhavati, el Buda Amoghasiddhi tiene su tierra que se llama Prakuta, Vairochana, Akanishta, Avirati es la tierra pura de Akshobhya y Srimati es la tierra pura de Ratnasambhava. Cada una de las tierras puras tiene sus cualidades particulares y se supone que son tierras, digamos, o esferas de existencia en donde existen las condiciones ideales para alcanzar la iluminación. Tanto condiciones externas, físicas, como las condiciones internas de las cualidades mentales con las cuales renacemos en cada una de esas tierras puras. Porque la idea es que tú puedes renacer si tú practicas en esta esfera de existencia lo suficiente y con el suficiente nivel de fervor, ¿no? Tú puedes renacer en estas tierras búdicas. Y a partir de que renaces en estas tierras búdicas, ¡pum!, el camino a la iluminación está garantizado. Porque ahí tienes las mejores condiciones para practicar el Dharma, ¿no? Sukhavati, la tierra de Amitabha, miren qué bonita es. Aquí tenemos la foto. El nombre Sukhavati significa la felicidad suprema. Y aquí tenemos algunas descripciones de cómo es Sukhavati. Miren qué bonito. Es un mundo gozoso, suave y brillante, con cantos de aves preciosas y el tintinear de las joyas y guirnaldas de campanas doradas que cuelgan de los árboles. Amitabha está sentado en un loto a la mitad de un hermoso estanque, cuidado por los bodhisattvas Avalokiteshvara y Mahastamprapta. Las personas que renacen en Sukhavati aparecen en un capullo de loto. Entonces, imagínense que si tú vas a ser una persona que vas a renacer en Sukhavati, renaces inicialmente en un capullo de loto, ahí se termina tu proceso de purificación, se abre el capullo de loto y estás en Sukhavati, ya prácticamente iluminado. Habiéndote iluminado, de acuerdo al Mahayana, tienes la posibilidad de regresar a esta esfera de existencia como un Buda o como un Bodhisattva, ayudar a otros seres a alcanzar la iluminación. Entonces, esa opción en el Mahayana siempre está abierta y disponible. Ahora, ¿en qué se basa ya más apropiada, más en detalle, digamos, la idea de cómo se practica en la escuela de la tierra pura? Básicamente se habla de que Amitabha, antes de su iluminación, cuando era el Bodhisattva Dharmakara, hizo 48 grandes votos, que son los votos de la tierra pura, y finalmente es en estos votos que son centrales en la doctrina de la tierra pura. Los votos de Dharmakara, cuando Dharmakara era un bodhisattva, que después se convirtió en el Buda Amitabha. Entonces Dharmakara efectivamente se iluminó, de acuerdo a la leyenda, ¿verdad? Y se convirtió en el Buda Amitabha. Ahora Shinran se concentra básicamente en el voto 18 y en el voto 19, que son estos dos que aparecen aquí, que son muy importantes. A ver si les entendemos, porque son un poquito enredados. Dice,
Si cuando alcance la iluminación de entre los seres sintientes en las 10 direcciones, aquellos que con sinceridad se regocijen en la fe y aspiren a renacer en mi tierra pura, y que piensen en ello incluso solo 10 veces, si no renacieran en ella, que no alcance yo la perfecta y completa iluminación. ¿Qué tal? Lo que está diciendo aquí Dharmakara, que después fue Amitabha, sabemos que se iluminó, ¿verdad? Sabemos que Amitabha se iluminó, lo cual quiere decir que cumplió, que ese voto se cumplió, que ese voto se cumplió. Es decir, que efectivamente, cuando la gente piensa en Amitabha y recita su nombre, está garantizado que vas a renacer en su tierra pura. ¿Sí, Adolfo? Quería pedir nada más muy generalmente si nos pueden recordar qué es un voto. Un voto. A ver, ¿por qué no nos platicas tú qué es un voto, Adolfo? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo entiendes qué es un voto? Pues yo estaba pensando en sinónimos. Ajá. Compromiso. Promesa, exacto. Ajá. Dirección de la voluntad de ciertas acciones. Ajá, ajá. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Sí, ¿alguien más? ¿Cómo entienden voto? ¿Alguien más que quiera contribuir a esta reflexión que nos hace Adolfo? Un compromiso, es una afirmación. Ajá. Afirmando, estás de acuerdo, estás poniendo toda tu voluntad, tu energía. Ajá. A que eso se cumpla. A que eso se cumpla. Actuar de cierta manera, ¿no? Sí. De hecho, muchas veces otro sinónimo que puedes usar, que no usaste, Adolfo, es precepto, el cumplir un precepto. Pero los preceptos éticos, por ejemplo, que tenemos en el budismo son pautas de comportamiento y se pueden tomar como votos, es decir, se pueden tomar con una seriedad muy profunda, como una promesa, pero así infalible de que compromiso de actuar de cierta manera. Y cuando uno toma un voto, generalmente cuando tomas un voto en el budismo, lo tomas ritualmente, ¿no? Lo tomas delante de la sangha, lo tomas delante de la comunidad, haces todo una ceremonia, ¿no? De tal manera que es un compromiso público incluso, ¿no? Y romper un voto es algo muy, muy grave. Cuando tomas un voto y lo rompes es algo, digamos, kármicamente muy pesado, muy grave, ¿no? Entonces, bueno, pues, Dharmakara hace este voto, ¿no? Que todos los seres que reciten mi nombre, que todos los seres que piensen en mí, aunque sea 10 veces, que renazcan en mi tierra pura. Y si no fuera así, que no alcance yo la perfecta iluminación. Pero se fijan que tiene un argumento circular, este voto. Se fijan que hay ahí un argumento circular. Porque ¿cómo es posible que diga, si no renacen en mi tierra pura, que no alcance yo la iluminación? Pero obviamente, si hay una tierra pura es porque ya alcanzó la iluminación, ¿no? Entonces es ahí en donde viene la explicación o la interpretación de Shinran, de que realmente la tierra pura de Sukhavati existe y el voto de Dharmakara se cumplió porque el Buda Amitabha reina sobre la tierra pura. Entonces, a partir del voto de Amitabha, Amitabha es el que nos va a salvar. Amitabha hizo el voto para llevarnos a todos a la iluminación. Y simplemente si tú depositas tu fe en Amitabha, vas a renacer en Sukhavati. Y la manera de expresar tu fe en Amitabha es simplemente recitando su nombre, ¿sí? Y aquí está el otro voto, que es una anotación al margen, digamos, que se excluye a aquellos que cometan las 5 grandes ofensas y que calumnien el sagrado Dharma. Las 5 grandes ofensas son básicamente los preceptos de comportamiento ético que recitamos hace ratito, por cierto, ¿no? Entonces, estos son los votos del Buda Amitabha cuando era el Bodhisattva Dharmakara. Entonces, básicamente, repitiendo lo que dije antes, aquí está el Nembutsu. Este es el Nembutsu en japonés.
Como dije antes, no es posible alcanzar la iluminación a través del jiriki, del poder propio. Porque cuando estamos intentando alcanzar la iluminación de alguna manera tiene que ver con trascender tu autoapego, trascender tu idea limitada de un yo que existe de manera absoluta y sólida, ¿no? Y entonces esta escuela nos dice, ¿cómo vamos a trascender el yo desde el yo, ¿no? Al hacerlo, al estar intentando trascender el yo, solamente se fortalece el autoapego. ¿Cómo el yo puede dejar ir al yo? Entonces, cualquier acción que estemos haciendo desde este poder propio, desde el jiriki, ¿no? Simplemente va a estar destinada a que todavía se cierre más el cerco de este autoapego que nos impide ver con claridad la naturaleza de la existencia, ¿no? Entonces, la única manera de realmente soltar el yo es desde otro lugar completamente, es desde la fe. Y es necesario entregarse al otro poder, al Tariki, y confiar en que el Buda Amitabha es el que va a hacer el esfuerzo. Él es el que hizo la promesa de salvarnos. Nuestra fe, una fe que se llama en la tierra pura la fe serena. La fe serena, digamos, es la forma más elevada de fe, la fe como una cualidad trascendental. Entonces se necesita una gran fe e incluso una gratitud hacia Amitabha por su esfuerzo salvador. Cuando nace esta fe en nosotros, ahí es cuando el ego muere, ahí es cuando el sentido de yo muere y toda la ignorancia se transforma en la sabiduría de la iluminación. Entonces ahí la fe es, digamos, esta pirueta, podríamos decir, esta pirueta espiritual que te invita a hacer la escuela de la tierra pura, que evidentemente no se refiere nada más a sentarse y recitar el nombre ahí desde una mente distraída, ¿no? O desde una mente vacía. Sí, sentarse a recitar el Nanbutsu, a recitar el nombre de Amida o de Amitabha, pero desde la fe más infinita que puedes concebir, en donde realmente al hacer este movimiento de depositar, de ponerte en las manos de ese poder superior, ponerte en las manos de ese poder elevado que es lo trascendental, ahí entonces el ego no juega en ese terreno, el ego no conoce ese idioma, ¿no? Estás como cambiar de estrategia completamente para trascender nuestro apego al ego, de verdad desde una forma de experimentar, desde una forma de aproximarte a lo trascendental desde la fe y desde la entrega total, ¿no? Entonces esta fe implica soltar por completo, soltar la idea de yo, ¿no? Y esa no puede venir desde un esfuerzo egoico, ¿no? Esta fe serena es la acción de Amitabha mismo, se considera como que en el momento en el que tú puedes conectar con esa fe serena, es Amitabha mismo actuando y brillando desde dentro de ti. Y entonces ahí ya está manifiesta la iluminación, ahí ya está manifiesta y en tiempo presente la iluminación. Desde este entregarse por completo, rendirse a un poder más elevado, que es el poder de Amitabha, ¿no? Creo que hasta llegan mis transparencias, sí. Fíjense que esta escuela de la tierra pura tiene el riesgo de entenderse de una manera teísta. No sé si lo notan, ¿verdad? Ustedes saben que el budismo se considera una religión no teísta. Una religión o una tradición espiritual que no parte de la existencia de un Dios creador, ¿no? De un Dios absoluto. Pero en el momento en el que nos acercamos a esta interpretación o a esta forma de relacionarnos con lo trascendental en la figura de Amitabha, uy, ahí como que está bien cerquita, ¿verdad? Bien cerquita. Sí, por lo menos de la salvación, sí. Es un concepto muy Ajá. occidental, ¿no? ¿Cómo te suena este concepto de la salvación? Salvador, ¿no?
Ajá, el Salvador, casi, casi como el Cristo, ¿no? El Jesucristo. Sí, 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 exactamente, sí. Pareciera, ¿verdad? Pero muchas veces en el budismo sí se habla en términos de salvación cuando hablamos de la iluminación. Salvarnos en el sentido de liberarnos del sufrimiento, de liberarnos de las cadenas del samsara, ¿no? Entonces sí se habla de la iluminación en términos de salvación, particularmente en el caso de la escuela de la tierra pura, porque es alguien más el que te está salvando, ¿no? No eres tú, de hecho, recorriendo el camino hacia la iluminación con tu propio esfuerzo, es alguien más que te está llevando para allá. Entonces, esta acción salvadora, digamos, del Buda Amitabha se enfatiza en esos términos, efectivamente. Pero sí, ¿no? Como les digo, desde nuestra perspectiva y desde nuestra cultura judeocristiana, pues tiene todo tipo de timbres, ¿verdad?, que nos apuntan a esta dirección. Pero es importante por eso darnos cuenta de que la escuela de la tierra pura es una escuela que tiene una profundidad que es súper difícil de agarrarle así de primer golpe, ¿no?